Estimados aprendices, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy. Agradecer a cada uno de ustedes por su puntualidad, por su compromiso. Ya hay bastantes compañeros conectados. Les deseo un feliz día, que todo esté marchando dentro de las condiciones de cuarentena. Antes de comenzar con el día, con los temas del día de hoy, quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario de los ejercicios que han realizado. Fernanda, buenos días. ¿Hay alguna pregunta? Con el ejercicio de IBM. Pues vamos a abrir. Perdón. Muy bien. Voy a compartir pantalla para que podamos verlo. Me preguntan por el de IBM. Voy a comprimir. Muy bien. ¿Algún punto en específico o todo el ejercicio? Estefanía. Bien, entonces vamos a resolver primero el que me preguntaron de IBM. En este ejercicio nos dicen que debo utilizar las funciones contar.si y sumar.si. ¿Cuántos productos hay de la marca IBM y cuántos suman los costos de los productos de esas marcas? Entonces aquí dice, ¿cuántos productos hay de IBM? Entonces ya sabemos que es, perdón, una función que es contar.si. ¿Cuál es el rango? El rango pues debe ser donde aparece esa marca. En este caso, pues selecciono este rango. Hasta el último producto. Luego me paso al siguiente argumento, que es el criterio. Aquí puedo utilizar varias cosas. O escribir la palabra IBM. O puedo, voy a plantearlo de las diferentes maneras, como lo plantearon algunos compañeros, seleccionando el rango. Y acá, algunos fueron y buscaron dentro de la misma tabla la palabra IBM. En este caso C15. El resultado me dará el mismo. Pero ¿qué ocurre si yo por alguna casualidad cambio la información dentro del rango? Y ya en C15 no aparece IBM, sino coloco otra cosa. Entonces el resultado me va a cambiar. Lo mejor es escribir la palabra, como en este caso, o colocarla en otro sitio aparte y apuntar a esa posición de celda. Nunca dentro de la misma tabla. ¿Por qué? Porque puedo cambiar la información.
¿Cuántas marcas de LG? Pues entonces aquí lo único que tendría que cambiar sería la palabra, en vez de IBM, cambiarla por LG. Entonces vuelvo y pega, contar, punto, sí, selecciono el rango. Y por último, escribo la palabra LG, cierro y ya me da la cuenta. El costo total de IBM. Entonces aquí ya será una función sumar.sí. Porque no me están pidiendo cuántos, sino cuánto cuestan el costo. Entonces vuelvo y selecciono el rango. Me paso al siguiente ítem, que es el criterio, entre comillas, IBM. Y por último, el rango de suma, que es lo que quiero averiguar, el costo de esos productos. Cierro y ya me da el resultado. Lo mismo para el costo de LG, el costo máximo, entonces pues es con una función max, el costo mínimo es con la función min, y el costo total es la suma de todos los costos. Muy bien, hay otras preguntas por acá. Dice Mayra, buenos días. En un ejercicio aparece que se debe colocar la escala. ¿Cómo se coloca? Mayra, dime en cuál ejercicio para ubicarnos mejor. Laura dice, profe, yo no entendí ejercicio con título depto. ¿Me lo puedes explicar? Claro que sí. Entonces, mientras Mayra nos dice cuál es el ejercicio que no entendió, vamos a pararnos en depto. En depto es lo mismo que hemos venido trabajando con una función sí. Tenemos dos condiciones, una de un departamento A y en el otro un departamento B. Es decir, tenemos dos posibilidades. Aquí simplemente lo que yo hago es plantear la función sí y analizo este valor que hay acá es igual, porque acuérdense que estoy comparando letras, con este resultado que hay acá, con este valor que hay ahí, y a ese valor lo voy a fijar porque es un punto de comparación. Si eso es verdad, entonces coja el sueldo y multiplíquelo por el porcentaje que me está dando de gratificación. Ese valor lo debo fijar porque es un punto de comparación. Si eso no es verdad, es decir, si no soy del departamento A, coja mi sueldo y multiplíquelo ahora por el departamento B y también lo debo fijar y ese es el resultado. Entonces acá ya como fijé todos los rangos, puedo arrastrar. Hace un momento estaba calificando ejercicios que me han enviado y he encontrado varios temitas acá. Por ejemplo, en el de estados básicos. Aquí es importante que ustedes fijen los rangos, porque se les olvida fijar y cuando arrastran, plantean el primero, arrastran, pues sí, ahí les quedan unos resultados, pero es que yo no me fijo por resultados, sino por procedimientos. Entonces, siempre deben, cuando van a utilizar rangos para varios datos, es mejor fijarlos. Por ejemplo, números de estados, entonces es contar punto sí. ¿Cuál es el rango? ¿Dónde encuentro la palabra noreste? La encuentro aquí en región. Selecciono y me vengo a escoger el criterio. El criterio está aquí. Ahora bien,
de estos datos, ¿cuáles debo fijar? Pues fijo el rango, porque el rango es el común para todos. Y de esta manera, ya vengo y selecciono acá. Entonces, en cualquier lado que yo revise, porque yo no reviso siempre el primer valor, sino otro valor, me ubico acá y yo con solo darle doble clic sé qué fue lo que ustedes utilizaron. Aquí me está demostrando que seleccionaron el rango y que está la palabra sureste. Pero si usted no fija el rango, entonces les voy a demostrar. Voy a quitar acá la fijación. Y arrastran, pues sí, él le arroja unos datos. Pero mire qué ocurre cuando yo reviso esta parte. Mire dónde viene ya la lista. Ya no está arrancando el rango donde es, sino está arrancando en unas posiciones más abajo y se está yendo hacia abajo, es decir, se está corriendo. Entonces, pues el comentario es, el ejercicio está mal planteado. Muy bien. Otro detalle que encontré acá es en este de ciudades. Aquí les dice que usted se le escriba una ciudad. Aquí están ya por validación de datos las ciudades. Entonces lo que tiene que averiguar es cuántos empleados trabajan en esa ciudad. Aquí pues simplemente es una función contar.sim. ¿Cuál es el rango? ¿Dónde están las ciudades? Las ciudades están acá. ¿Y cuál es el criterio? El criterio es la ciudad que está acá. De tal manera que tan pronto yo cambio la ciudad, por ejemplo, aquí a Guayaquil, él ya va y busca y me dice que hay 5 empleados en Guayaquil, que en Quito hay 4, que en Machala hay 3 y que en Riobamba hay 2. Entonces, hay que fijarnos cómo está planteado. Este ejercicio es igualito al de cosméticos, que aquí también está para seleccionar los diferentes productos y con ese dato usted calcula el número de ventas y la suma de valores. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí les quedó claro los ejercicios? Mayra, nos quedamos esperando. Tengo dudas si me están escuchando porque no veo que participe. Listo. Entonces, continuamos. Mayra, pero es que me escribes, me dices... A ver, Mayra, buenos días. Es un ejercicio que aparece que se debe colocar la escala, cómo se coloca, pero te digo que me digas cuál ejercicio. Ah, en gráficos 3D. Listo. Ese es el de gráficos. Bien. Aquí hay de burbujas. Muy bien. Listo. Entonces de la... Ese no se puede hacer. A ver. Vamos a poner orden acá. Estamos en los ejercicios 4, el de IBM, vuelvo para terminar, es que quiero terminar por tema. Me dicen acá, Laura. Profe, dime. qué pena. Dime. Es que Gladys Barrera está tratando de ingresar, pero no le dan permiso para el ingreso. No hay ninguna solicitud, mira que lo tengo aquí abierto y no hay. Liz, ya puede ingresar, gracias. Ah, bueno. Listo. Ah, bueno, ya, profe. Bueno, listo. Entonces creo que los de S4, el de viajes. S4 y terminamos con ese punto. Y nos pasamos a todos los de gráfico que me están escribiendo.
En el de viajes, ¿dónde está viajes? No, viajes no es en ese 4. Viajes creo que es en ese 3. Aquí está, creo que es este. Viajes. ¿Sí me están viendo? Listo. Entonces, en el de viajes, ¿qué ocurre? Es muy sencillo, es la función sí, pero ¿cuál ha sido la dificultad? Que para otros destinos no me colocan el precio final. Están colocando algo como esto. Si lo que hay aquí es igual a Miami, y eso es verdad, Miami, si eso es verdad, entonces coja el costo del viaje. Perdón, creo que no me está quedando bien claro acá. Vamos a buscar la función sí acá. Si lo que hay aquí es igual a Miami, y eso es verdad, entonces coja el costo de viaje y réstele 500.000 pesos. 1, 2, 3. Si no, entonces no le ponga nada. Algunos colocan de esta manera. Y arrastra. Entonces yo vengo y digo, yo me voy para Miami, me costaba 1,5 millones, ahora me cuesta 1 millón. Ah, bueno, está bien. Pero si me voy para Lima, el costo era de 800.000 pesos y ahora no me vale nada. Ah, pues qué maravilla, me voy para Lima. O me voy para Asunción, o me voy para Florida, para cualquier otro destino. Entonces, fíjense cómo se interpreta el ejercicio. El único que tiene descuento es Miami, el resto sigue igual. Entonces, ¿qué debo hacer acá? Pues el resto de destinos, o sea, la condición falsa, pues simplemente vuelve y colóquele el valor del viaje. Y de esta manera arrastro y ahora sí se evidencia que los únicos que tienen descuento son los de destino Miami. El resto siguen igual. Pero si los dejan en blanco, pues entonces no tengo que pagar nada. ¿Sí? Ahora bien, y con eso aclaro este último punto de algunos que no colocan nada siquiera. Entonces, cuando yo arrastro, acuérdense que me aparece la palabra falso. Y el precio del final del destino Lima es falso. No entiendo. ¿Qué me quiere decir cuando aparece falso? Entonces, ojo con el planteamiento de los ejercicios. Puede que la fórmula esté bien, entre comillas planteado, pero si el resultado no corresponde, pues no va a estar bien planteado. Entonces, esos son detalles que ustedes deben tener presente. Piense qué diferencia. Ah, bueno, sí, mi destino es Miami. Ah, qué bueno, me hicieron un descuento. Mi destino es Asunción, ¿no? Pues sigue siendo lo mismo porque no está incluido dentro de la promoción. ¿Listo? Ahora sí, ¿te quedó claro, Jessica? Bien. Entonces ahora nos vamos a los de gráficos que estaban pidiendo. En el de gráficos, voy a irme acá y voy a llamar a ese 5. ¿Sí están viendo el de gráficos? Bueno, vamos a empezar a resolver por acá. Mayra me pregunta en el de gráficos 3D. Vamos a ver cuál es el de gráficos 3D. Vamos a mirar. 3D, este que hay acá. Creo que es este, Mayra. Gráficos 3D. No, es 3D.
Muy bien. Dice, crear un gráfico de columna en 3D que muestre el precio de una cadena de hoteles en diferentes temporadas. El resultado debe incluir los rótulos, leyendas y escalas. A continuación, cree un gráfico de líneas en el que aparezca una línea por cada ciudad. Entonces voy a seleccionar, me voy a insertar la opción de gráficos y me dice que en líneas. Líneas en 3D. Ah, perdón, en columnas en 3D. Crea un gráfico en columnas en 3D. No me dice a columnas 3D. Que muestra el precio de una cadena de hoteles en las diferentes temporadas. Entonces puedo escoger cualquiera de estos. Este o este. Cualquiera de los dos. Voy a escoger este. Dice, el resultado debe incluir los rótulos, leyendas y escalas. Entonces, miremos el ejercicio. Aquí ya tiene leyendas. Mira, tiene leyendas, tiene los rótulos y tiene la escala. ¿Por qué? Porque yo seleccioné toda la información. Recuerden que la explicación de ayer decía que si la tabla tenía títulos de columna y títulos de fila, habría que incluirlos. Entonces, observemos un poco la información. Fíjese que por un lado tiene los nombres de los hoteles. Entonces, aquí están los nombres de los hoteles. Bilbao, Málaga, Coruña y Sevilla. Y por otro lado, la información tiene la clasificación, alta, media o baja, la ocupación, perdón. Entonces, alta, media o baja. A esto se refiere cuando aparece la palabra rótulos. Escalas son estas. ¿Qué es lo único que le hace falta a este gráfico? Cambiarle el título del gráfico. Entonces, acá yo en el título puedo colocar Hoteles MJ y de esa manera ya me queda el gráfico en columnas 3D con todos los rótulos y demás. Ahora sí te quedó claro, Mayra. Bien. ¿Cuál era el otro que me estaban preguntando por acá? El ejercicio de burbujas. Burbujas. Vamos a mirar dónde está el de burbujas. Aquí está, gráficos de burbujas. Dice Fernanda, ingresos, exactamente donde dice cuyo tamaño nos los proporciona el margen. Exactamente, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces dice acá, representar gráficamente los ingresos de enero a junio. Ya me está diciendo que debo seleccionar todos los meses. Mediante un gráfico de burbuja cuyo tamaño nos los proporcione el margen de ingresos y gastos. Entonces acá vuelve y juega, me está diciendo que debo seleccionar todo. Me voy a insertar, me vengo a todos los gráficos y en el de burbujas, ¿dónde lo encontramos? Aquí en dispersión. Tenemos este de burbujas y tenemos burbujas 3D. No nos está diciendo cuál de los dos, escojamos este de acá. Y le damos a aceptar. ¿Qué más dice acá? Cada burbuja debe tener un color diferente. Entonces, si yo dejo solo este de burbujas así, pues no me está dando mucha información. Pero como aquí me dice que cada burbuja debe tener un color diferente, entonces yo le voy a poner un color diferente a cada uno de ellos. El color sí ya lo deciden ustedes, perdón acá,
Recuerden que si quiero cambiarle el color es a tomar solo una burbuja. Me quedan repetidos. Voy a colocarle esta finalizando. ¿Listo? Voy a ponerla en una hoja nueva para que nos podamos ver de pronto mejor. Y acá entonces ya le puedo poner los elementos de gráfico. Que esté en horizontal, los títulos de gráfico, los datos, las barras en vertical, los gráficos, los datos estén en el centro. Quizás de pronto se van a ver muy pequeñitos. ¿Sí? Me salí del gráfico, vuelvo nuevamente. O me voy a las opciones de diseño rápido. Mire que aquí están, entonces ya cada color me está identificando un mes. Aquí están los meses. Voy a ampliar acá para que de pronto se nos vea un poco mejor. Entonces aquí encontramos los meses ya identificados por cada uno de los colores. De la misma manera yo puedo cambiar estos títulos de los ejes de acuerdo a la información que me está dando el gráfico. Identificar cuáles son los ingresos y cuáles son los gastos. Muy bien, esas eran las preguntas. Creo que había alguna otra por ahí. Creo que no eran más las preguntas que había. Muy bien, voy a tomar asistencia. Ya quedó la asistencia registrada. Muy bien, para hoy vamos a tener entonces un nuevo tema que se llama S6. Los temas, entonces ya vamos a continuar como la última parte de funciones y vamos a empezar a mezclar funciones sí con otro tipo de funciones. Y ya vamos a ver por qué nos toca mezclarlas. Existen unas funciones que se llaman funciones lógicas, como la sí, como la y como la o, que dependiendo de la condición de entrada, me va a dar un resultado. La función y la voy a colocar acá, la voy a llamar, es una función que es la última que encontramos acá. Dice que comprueba si todos los argumentos son verdaderos y devuelve verdadero si todos los argumentos es verdadero. Es decir, que en una función y todos los datos deben ser verdaderos para que la respuesta me dé verdadera. Si yo tengo un dato que no cumpla, que no se dé esa condición, pues el resultado va a ser falso. Este es el argumento de la función. Tiene valor lógico 1, valor lógico 2 y puede tener hasta 255 condiciones. Voy a plantear aquí como si fuera entrada 1 y acá la entrada 2. Puedo tener más entradas, pero pues voy a tomar solo 2 y la respuesta. En este caso la salida para cuando es un y. Muy bien, voy a pasar aquí que creo que alguien llegó. Bien. Entonces, cuando yo estoy trabajando con dos posibilidades de condiciones, las dos posibilidades son que juntas dos entradas pueden ser verdaderas y dos entradas pueden ser falsas. Y aquí las combino.
una verdadera, una falsa, una verdadera y una falsa. Teniendo presente esa combinación de posibilidades, vamos a mirar cómo sería el comportamiento de la salida I. Entonces, dice que la función Y o la salida I que les estoy diciendo solo se da si los dos resultados son verdaderos. Entonces, si yo aplicara la función en este caso, aquí la entrada 1 es verdadera y la entrada 2 es verdadera. Por lo tanto, la salida es verdadera. El resto de condiciones daría 0 porque una de las entradas está siendo falsa. Por ejemplo, acá, la entrada 1 es verdadera, pero la entrada 2 es falsa. En la siguiente, la entrada 1 es falsa y la 2 es verdadera. Y en las últimas, pues juntas son falsas, entonces la respuesta sería falso. Con la salida para la O, voy a ponerla en mayúscula, pasa lo contrario. Se da una o la otra condición. Vamos a buscar la función O solita y la vamos a leer y verá que esa nos dice lo que les estoy diciendo yo. La función O solita dice, comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Es decir, que la única condición para que sea falso es que las dos entradas sean falsos, es decir, en esta parte. El resto de condiciones las va a colocar como verdaderas, porque se cumple una condición o se cumple la otra. En cambio, con la función I se debe cumplir la una y se debe cumplir la otra. Entonces, ¿cómo funciona eso dentro de los ejercicios? Vamos a mirar aquí en ese 6, uno que se llama notas. Siempre escojo uno de notas y de alumnos porque pues es el tema que más nos familiariza en este entorno. Entonces, ¿qué dice ese planteamiento? Dice que a partir de las siguientes notas de la asignatura de informática, de algunos alumnos realizar las siguientes operaciones. Primero, obtener el promedio de la nota. Entonces, tengo unos nombres, tengo unas notas de Word y unas notas de Excel. Lo primero que me piden es calcular el promedio. Entonces, promedio de las dos notas. Muy bien. Completo. Y si quieren le quitamos posiciones decimales. Listo. Ese es el promedio. Hasta ahí vamos bien. Para el resultado, el alumno ha de haber aprobado los dos módulos por separado, no el promedio. Acuérdense, los ejercicios que hacíamos antes era que si usted en el promedio sacaba más de 70, aprobaba. Aquí no, aquí me están diciendo que debo haber pasado las dos materias por separado. Recordar que el aprobado se sitúa en un 60%, en un 60%. Entonces, fíjense que aquí ya la función sí solita no me sirve, porque tengo dos condiciones. ¿Cuáles son las dos condiciones? Que en Word usted haya sacado 60 o más y en Excel haya sacado 60 o más. Entonces, aquí ya tengo que colocar otra función dentro del sí para que se pueda ver reflejado esas dos condiciones. ¿Cuál es esa función? Esa función es la función I. Entonces, ¿cómo queda el planteamiento? Voy a llamar la función
Y aquí en la prueba lógica voy a colocar la nueva función, que es la función y. ¿Cómo la planteo? Debo abrir paréntesis y coger la primera nota de Word y comparar si este valor es mayor o igual a 60. Punto y coma para la siguiente condición. ¿Cuál es la siguiente condición? Que en Excel usted haya sacado mayor o igual a 60. Cierro paréntesis y al cerrar este paréntesis ya estoy cerrando la función y. Si esas dos condiciones se dan, ¿cuál es el resultado? De aprobado. Si no, pues no aprobado. Y ya le doy a aceptar. Entonces fíjense que este señor Alberto sacó 75 en Word y Excel 60. Alcanzó a pasar Excel. Por lo tanto, el resultado es aprobado. Miremos los demás. Ana. Ana sacó 60 en Word y 30 en Excel. No aprobó. Entonces, fíjense que aquí, a medida que se va avanzando y colocando más condiciones, pues ya la función solita de la sí no me va a servir. Tengo que empezar a unirla con otro tipo de funciones que me ayuden a hacer ese planteamiento. Si tuviese una tercera materia, como fuera PowerPoint, pues aquí en la función y tendría que incluir esa nueva condición. ¿Qué ocurre cuando yo le doy más condiciones? Pues el resultado se va cerrando mucho más, porque habrán personas que dicen, yo pasé Word y Excel, pero perdí PowerPoint. Nada que hacer, porque para que pueda aprobar, tiene que haber pasado todas las materias. ¿Alguna pregunta de cómo aplicar la función sí y? No, muy bien. El resto pues es completar el ejercicio que aquí me están pidiendo promedio, máximo y mínimo. Este sería para cuando las dos son verdaderas. Muy bien, Paula. Ahora vamos a hacer este otro de deportes. Dice, en la lista de socios se registra la antigüedad y el deporte que practica. Vamos a colocar aquí en antigüedad de forma aleatoria entre 1 y 7 años el dato. Ese socio tiene una antigüedad entre esos rangos. Dice, queremos saber qué socio puede optar por un descuento teniendo en cuenta que debe tener una antigüedad mayor que 5 años. Y aquí es donde nos dicen que generemos la antigüedad de forma aleatoria, que ya lo hicimos, o que practique tenis. Aquí ya no hay un i, sino un o. No te preocupes, Valentina. Igual, pues, ahí está quedando grabada la sesión. Entonces, a diferencia del ejercicio anterior que me decía, tiene que haber pasado Word y tiene que haber pasado Excel, acá lo que me están diciendo es, o que tenga una antigüedad de socio mayor a 5 años o que practique tenis. Entonces, ¿cuál es la función que debo plantear acá? Debo buscar la función sí, pero la prueba lógica va a ir acompañada de la función o. ¿Y cuáles son las condiciones? Que la antigüedad sea mayor o igual a 5 años, punto y coma, o que el deporte que él practique sea igual a la palabra tenis. Si eso es verdad, entonces se le aplica un descuento.
Entonces, pongamos solo sí. Y descuento. Para los que no cumplan esa condición, les vamos a dejar en blanco y les damos a aceptar. Arrastramos y miramos. ¿Quiénes sí tienen descuento? Analicemos. Esta persona tiene descuento a pesar de que su antigüedad es menor de 5 años, pero sí tiene descuento porque practica tenis. Este personaje no cumple ninguna de las dos condiciones, por eso no tiene descuento. Este tampoco, este sí, porque su antigüedad es mayor a 5 años, aunque no practique tenis, pero está cumpliendo con una de las condiciones. Este otro personaje cumple con las dos, este cumple con la antigüedad, este no cumple, este sí cumple también, no. Este socio número 12 tiene una antigüedad de 2 años. ¿Qué le favorece a él? Que practica tenis. Perdón que están llegando por acá más compañeros. Muy bien. Entonces, ¿sí ven cuál es la diferencia del resultado cuando usted coloca un I y la diferencia cuando coloca un O dentro de la función sí? Para concluir, si coloca un I, se deben cumplir las condiciones para que la respuesta sea verdadera. Si utiliza un O, como lo planteamos acá, la única forma que sea falsa es que no se cumplan ninguna de las dos condiciones. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, fíjense que ya rápidamente evacuamos todas estas funciones. ¿Preguntas hasta aquí de cómo se aplicaría esa función? Muy bien. La última función que nos toca es la función buscar B. Con esa función voy a colocarles este ejercicio que se llama así. Tiene varios planteamientos, pero en la parte de abajo dice calcular la bonificación teniendo presente la categoría del asesor. Aquí ya tengo 3 códigos, A, B y C. No tengo 2, ¿se acuerdan que hace un momento hicimos uno con categoría A y B nomás? Aquí ya nos están colocando una tercera categoría. Entonces, con esa tercera categoría lo puedo resolver de 2 maneras. Una, colocando un sí dentro del otro, que es lo que vamos a ver la próxima sesión, o haciendo una función de búsqueda. La idea es que usted busque el dato que está en la tabla de datos, la tabla de la información. Esa categoría va y la busca en esta pequeña tabla donde están las condiciones y aplique la bonificación de acuerdo a esas categorías. Entonces, hoy vamos a utilizar la función buscar. Dentro de la función buscar tenemos la opción de buscar en vertical o de buscar en horizontal. Hoy vamos a utilizar la función buscar B, que significa buscar en vertical. ¿Por qué vamos a buscar en vertical? Porque la información está en este sentido, de arriba a abajo, está verticalmente. Entonces, por eso voy a utilizar la función buscar B. ¿Cómo la vamos a plantear? Entonces, me ubico aquí en la unificación, voy a buscar la función buscar B. Por acá debe estar. Mira, sí que está buscar, buscar H y buscar B. Voy a buscar, voy a tomar, perdón, la función buscar B. Esta función tiene 4 argumentos.
El primer argumento dice valor buscado. Es el valor buscado en la primera columna de la tabla y puede ser un valor, una referencia o una cadena de texto. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Es este de acá. Ese es el valor que yo estoy buscando. ¿En dónde estoy buscando ese valor? En esta pequeña matriz que hay acá. Aquí no estoy tomando los títulos, estoy tomando desde la información hacia abajo. Fijémonos esa matriz cuántas columnas tiene. Tiene una y tiene dos. La primera es para código y la segunda es para la bonificación. ¿Qué dato es el que quiero que me traiga en este caso? El de bonificación. Y ese corresponde a la columna número 2. Entonces aquí en indicador de columnas simplemente coloco 2. Y por último me dice que le dé un valor lógico para encontrar la coincidencia más exacta. Dice que para encontrar la coincidencia exacta coloque siempre la palabra falso. Vamos a colocar falso. Entonces le doy a aceptar y él ya viene y me toma la bonificación. ¿Qué ocurre aquí para poder arrastrar? ¿Qué debo hacer? Fijar la matriz. Porque como hay más datos, entonces debo fijar la matriz para que cuando yo arrastre me dé ya la bonificación. Entonces fíjense que aquí la categoría A me está dando el 15, en la B me está colocando el 10, en la C me está colocando el 5. Aquí vuelve la A, la C. Si yo cambio cualquier dato aquí, por ejemplo la C, pues él me va a cambiar automáticamente la bonificación. ¿Qué hizo? De acuerdo a la categoría, fue y buscó en esa matriz de referencia y me trajo el valor que yo necesitaba. ¿Cómo calculo el neto? Pues el neto es igual al sueldo. Como es una bonificación, entonces es una suma de el sueldo nuevamente por la bonificación encontrada. Entonces, si este personaje se ganaba 2.500, ahora por su categoría, por su código, se va a ganar 2.625. Y yo arrastro, pues obtengo el nuevo sueldo para cada uno de esos empleados de acuerdo a su categoría. ¿Les quedó clara la función buscar B? ¿Alguna pregunta? Bien. Puede ocurrir que esa tabla, esa lista de precios no se encuentre en la misma hoja. Que esa tabla de referencia esté en una hoja aparte. Al final tenemos una hoja que se llama lista y tenemos una hoja que se llama ejercicios. Dice, seleccione el código de servicios. Con el código de servicios de la hoja lista, traiga el servicio y el valor a pagar. Entonces, miremos la hoja lista. Tiene unos códigos del 1001 al 1005. Cada uno corresponde a un servicio de transporte, el cual tiene un valor. Entonces, ¿qué debo hacer yo aquí en este ejercicio? Colocar los códigos de servicio. Lo puedo hacer por validación o lo puedo generar de forma aleatoria. Lo voy a hacer de forma aleatoria. El primer código empieza en 1001 y el último termina en 1005, creo. Voy a colocarlo y ya verifico. 1005, perfecto. Entonces, de esta manera, genero un código.
dentro de ese rango que está en la lista. Ahora voy a plantear el servicio. Entonces, con la función buscar B, que acabamos de ver, voy a traer ese dato del servicio que corresponde a ese código. ¿Cuál es el valor que yo estoy buscando? Este código del servicio. ¿En qué matriz lo estoy buscando? Entonces me paso a la hoja lista y tomo todo de la matriz, la fijo, porque tengo más datos para arrastrar. ¿Cuál es el indicador de columnas que yo quiero? No es la 1, es la 2. Recuerden que este tiene 3 columnas, código, servicio y valor. Entonces, el indicador de columnas que quiero que traiga es el 2 y falso para que me traiga la coincidencia más exacta. Le doy a aceptar, voy a ampliar aquí un poquitico, y al arrastrar, pues él me va a traer, de acuerdo al código que está presente, el servicio que corresponde. Miremos a ver, el 1004 dice que es un transporte de 22 pasajeros. 1004, transporte de 32 pasajeros. ¿Listo? Ya trajimos ese dato. Vamos a calcular acá la forma de pago. Ustedes la seleccionan. Y aquí vamos a traer el valor de ese código de servicio. ¿Cómo sería? Con la función buscar B nuevamente. El valor que estoy buscando es este que está aquí. La matriz está aquí en lista. La fijo. ¿Y cuál es el indicador de columnas que quiero que me traiga? El número 3, porque ahora quiero que me traiga el valor. Y falso para la coincidencia más exacta. Cuando arrastre, él va de acuerdo al código, me trajo el servicio y me trajo el valor. ¿Qué toca hacer acá? Calcular el total a pagar. Y ya aquí hay otro planteamiento, que si es de contado me dan un 5%, si es a crédito me dan un descuento de el 1.5%. Ya lo que les queda es completar el ejercicio. Entonces, fíjense que buscamos un dato de manera vertical y lo trajimos de una matriz de referencia a una tabla de trabajo que puede tener cualquier cantidad de datos. ¿Preguntas de estos nuevos planteamientos? ¿Alguna observación, algún comentario? Ya está en Classroom, sí señora. No hay preguntas, Paula, muy bien. Recuerden las observaciones que les estoy haciendo a los ejercicios. Si ustedes obtuvieron una calificación muy bajita y quieren recuperar esa calificación, con las explicaciones que hemos dado, pueden completarlos. No te sale la guía S6. Ya la miramos, Jessica. Déjame revisar de una vez. Sí, ahí está. Actividad 6 de Excel. Bueno, sí, sin embargo, si quieren, ahorita se las envío nuevamente, por si no la tienen. Recuerden que pueden revisar, hacer los ajustes y volverlas a enviar en el transcurso de esta semana. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Alguna observación? Muy bien, entonces, eso sería por el día de hoy. Nos encontramos el próximo jueves a la misma hora.
Les deseo un día muy agradable, aunque está haciendo mucho frío aquí en Bogotá, pero pues la temperatura estando en casa no es ningún problema. Quedo pendiente de cualquier comentario. Terminada la sesión, pues les publicaré el video. Un feliz día para todos. El Señor me los bendiga, me los cuide y me los proteja. Un abrazo. Voy a dejar de compartir. Gracias. Hasta luego, que estén muy bien. Voy a detener la grabación.